De frente. Bienvenidos a una emisión más de este programa de análisis y debate de frente. Yo soy Magda Bastida y saludo con muchísimo gusto a Juan María Naveja. Él se encuentra en Guadalajara. Juan María, ¿qué dice Guadalajara? ¿Cómo estás? Pues hasta ahorita estamos ya entrando a las cuarentenas. Muy bien, Magda, un placer compartir contigo de frente y creo que hay mucho de qué hablar. Muchísimo de qué hablar, sobre todo con temas que nos ocupan y preocupan a todos los mexicanos y temas que además son de relevancia a nivel internacional. Vamos a platicar, Juan María, en esta ocasión de dos columnas que fueron publicadas a lo largo de la semana. Además, también hablaremos de México en el reflejo del mundo. ¿Qué es lo que está pasando en otros países que deberíamos de tomar como experiencia? Además, en un siguiente tema hablaremos de qué tan en serio nos la estamos tomando como mexicanos, no nada más desde la perspectiva gubernamental, sino también en el actuar del ciudadano de a pie. Finalizaremos hablando del panorama ante la incertidumbre, cuál es el futuro para México y el futuro para el mundo a raíz del COVID-19. Así es como comenzamos, Juan María. Además está recordarte que solamente tenemos 3 minutos para fijar una postura ante cada uno de los temas y empezamos con las medidas eficaces. Es esta columna escrita por Sergio Sarmiento, publicada en Reforma, en donde habla de que la Organización Mundial de la Salud pide al mundo hacer pruebas, identificar los casos de contagios, pero dice que no es necesario cerrar las fronteras y recomienda como una solución eficaz, pues evitar infecciones, lavarse las manos, estas medidas. En pocas palabras, le aplaude a las medidas impuestas también por el gobierno federal y de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué opinión tienes? ¿Realmente estamos haciendo bien las cosas? Fíjate que me sorprende lo que escribe hoy mi amigo Sergio Sarmiento, porque realmente lo que yo estoy de acuerdo con él es en la parte de pruebas. Estuve buscando en algún material de la Organización Mundial de la Salud y yo al menos no encontré alguna censura para el cierre de fronteras. Y sí me sorprende, Magda, porque estamos viendo que ha sido la reacción natural de la mayoría de los países. Y contrasta porque curiosamente en la otra página del periódico Reforma está el maestro Sergio Aguayo advirtiendo lo que pasó en España. Y él platica o escribe que estuvo 1 mes y medio en España y que le tocó ver la crisis, cómo fue creciendo y la necesidad de provocar la cuarentena. Por lo tanto, esta parte en donde Sergio está advirtiendo que la pérdida económica puede ser muchísimo mayor que lo que pudiera generar el daño en la salud pública con la pandemia, es de mucho interés y da para mucho material, Magda, el pensar cuánto va a costar en vidas y cuánto va a costar en dinero esto del COVID-19. Que por cierto, ya profundizaremos en ese tema más adelante en los temas que vamos a desarrollar hoy. Sin embargo, fíjate que llama la atención porque mencionaba, ¿no?, que los gobiernos de China y de Estados Unidos fueron los primeros en imponer estas restricciones y que a fin de copiar estas dinámicas, pues también empezaron a aplicarlas en España, en Francia, Canadá y Chile. Sin embargo, dice Sergio que esto obedece realmente pues más a un tema político que a un tema de seguridad para evitar contagios. ¿Crees que sea realmente el trasfondo de dicha disposición? Fíjate que él hace una crítica de que los políticos no saben hacer cosas sencillas como las que se estaban sugiriendo. Las cosas sencillas son lavarnos las manos constantemente y el evitar la proximidad por lo menos a 1 metro. Que al político le gusta hacer cosas demasiado extravagantes, es lo que dice Sergio. Por lo pronto vamos pensando en las cosas sencillas que sí tendríamos que hacer, porque si nos vamos al terreno político, creo que la asignatura va bastante preocupante, Magda. Es que entonces ahí sí valdría la pena el poderse hacer una pregunta, Juan María. ¿Quién debe de tomar las decisiones en materia de salud? ¿El gobierno o los especialistas? En lo personal me parece que tendría que ser un conjunto de ambas a fin de poder tener pues decisiones sustentadas y que verdaderamente se reflejen en lo que está pasando en la actualidad, pero tal parece que aquí se desestima mucho lo que también los especialistas puedan decir al respecto. Te voy a dar un dato más que relevante, Magda. En la Constitución de México establece que el encargado de este tipo de crisis es el Consejo Nacional de Salubridad.
Fíjate lo que son las cosas. Está encima de la Cámara de Diputados y la de Senadores, es decir, por encima del Congreso de la Unión. Solamente el presidente de la República puede darle órdenes al Consejo Nacional de Salubridad, que es el que tendría que haber sido llamado desde hace bastante tiempo. Que al final del día eso nos lleva justamente a la siguiente columna, porque todo este tema va enlazado, Juan María. La siguiente columna es de María Amparo Casar, publicada en Excelsior, y él pues dice que ella dice que se siente desconcertada ante estas decisiones contradictorias. Por una parte está el discurso de lo que se dice en el gobierno federal, con los distintos, para no enfocarnos nada más a uno, con los distintos funcionarios de la 4T, y por el otro lado están las acciones que se están empezando a implementar. ¿Cuál es la razón detrás de estas decisiones y detrás de estas señales contradictorias que hay por parte del gobierno federal, como una de estas y que lo mencionas bastante bien, ¿no? Un consejo que ya se debería de haber generado en materia de salud y pues que hasta el momento no lo vemos conformado? Sobre todo que está contemplado en la Constitución, está considerado en nuestras leyes el que un Consejo Nacional de Salubridad interviene en casos de crisis. Ahora bien, vamos por partes, Magda. Tienes al subsecretario López-Gatell dando indicaciones muy precisas, muy puntuales, que inmediatamente después el presidente las va violando. En el momento en que el presidente da la mano, en el momento en que el presidente sigue saliendo de gira, estamos viendo cómo la máxima autoridad del país no sigue las indicaciones que su vocero y hombre al que él dice dar seguimiento no le está haciendo el caso que correspondería. Por otro lado, las acciones de la sociedad que van encontradas. Ve lo que sucedió el domingo pasado cuando se estaba jugando el partido América contra Cruz Azul a puerta cerrada y el Vive Latino a todo lo que daba, Magda. Pero a ver, espérame, porque ahí me llama la atención lo que mencionas, ¿no? Porque dices, bueno, por una parte sale el subsecretario, da una indicación y por el otro lado no está obedeciendo el presidente. Pero acuérdate una cosa, porque fue el mismo subsecretario el que dijo que la fuerza del presidente es moral y no es una fuerza de contagio. A ver, perdón, pero si estamos hablando de predicar con el ejemplo, creo que en este sentido sí coincido bastante con la columna de María Amparo Casar. Creo que el discurso dice una cosa y realmente lo que se vive de manera tangible es otra. Y el claro ejemplo ahí están las conferencias mañaneras. Sigue habiendo algunos eventos en los que aún hay presencia de gente, en donde sigue estando la prensa en estas mañaneras. Hay un sinnúmero de cosas que ya tendrían que haberse cancelado, pues a fin de no evitar una propagación de este virus, que es lo más importante en este momento, la salud de los mexicanos, Juan María. Sí, desde luego que ese tipo de medidas ya tendrían que estar en plena operación y en plena actividad. Y como sabemos, hoy el presidente de la República estuvo en el evento del aniversario de la expropiación petrolera, en donde hubo cerca de 300 o 400 personas. El fin de semana irá a San Pablo Guelatao a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, en contraposición de lo que López-Gatell ha venido diciendo. Ahora bien, fíjate lo que son las cosas. López-Gatell lo venía haciendo bastante bien, de una manera clara, de una manera expedita, pero se tropezó cuando quiso quedar bien con el presidente de la República. Mira, yo me dedico a asesorar en materia de comunicación y me parece que el subsecretario, siendo un buen vocero, no fue preparado para entender claramente el papel que le tocaba jugar y que no era justamente tratar de quedar bien con el jefe. Oye, pero es que, a ver, de verdad es un absurdo, Juan María. Independientemente de que tengamos a una persona que puede estar muy capacitada en ese sentido para poder sobrellevar una crisis como la que nos estamos enfrentando, y como bien mencionas, ahí es mucho el error del discurso, es que también tienes a una persona gobernando que es totalmente popular en las palabras, es totalmente popular en sus acciones, y bueno, yo creo que eso es lo que termina haciendo tropezar a cualquier secretario, subsecretario, funcionario del gobierno que puede estar bien preparado. Y vámonos con el siguiente tema que, insisto, todo va enlazado en este programa hoy, porque hablemos del espejo del mundo. ¿Qué hicieron los otros países para poder contener el problema? Caso, por ejemplo, específico de Corea. ¿Y qué hicieron mal las otras naciones en las que tal parece que México se está encaminando en el rumbo de lo que no debemos de hacer y no de lo que sí tendríamos que estar haciendo?
La historia la vamos a vivir muy pronto si pasamos rápido esta crisis en la que se encuentra el mundo, y tendremos que saber dónde se originó realmente, Magda, porque China le echa la culpa a Estados Unidos, que habría llegado un militar contaminado. Estados Unidos responsabiliza a China desde el principio, y entonces traemos allí un peloteo. Como sabemos, las cosas empezaron en China, en donde rápidamente hubo 400 ciudades con personas contaminadas con el coronavirus. Después vimos quién sí hizo las cosas bien, como tú dices, Corea del Sur, que está haciendo a un ritmo de 18,000 pruebas diarias, Magda, que eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, es decir, pruebas constantes para poder dar seguimiento. Los errores después vinieron en Irán, en donde hay una gran cantidad de muertos, porque 200 o 300 son una gran cantidad de seres humanos. Y después Italia, que en Europa empezó a sufrir esa contaminación, y luego España. Y nos dicen aquí nuestras autoridades, hasta con cierto orgullo de decir que nosotros vamos al ritmo de España. Pues si vamos a ese ritmo, qué preocupante, ¿eh? Porque España ha entrado en una grave crisis de toda índole, Magda. Es que valdría la pena entonces echar un reflejo, un vistazo al interior y decir realmente cuántas pruebas son las que estamos aplicando en México y en qué casos. Creo que retomar el asunto de lo que hizo Corea es bastante fundamental, porque si bien es cierto 18,000 pruebas al día, pero a ver, ojo, porque no nada más era aquellas personas que habían viajado, sino quienes ya tenían un contacto directo con alguien de coronavirus. Y algo que también me llamó mucho la atención, Juan María, es que en ese momento llegó el gobierno a decirle al ciudadano, les pedimos que se mantengan en casa. Y es ahí justamente en donde entra también el papel de la ciudadanía. Creyeron realmente en lo que les estaba diciendo el gobierno, lo estaban manejando de pronto y casi de manera inmediata como un estado de alerta, en donde toda la gente supo qué era lo que tenía que hacer, se mantuvo en casa, evitó una mayor propagación del virus, y eso es lo que les ha permitido sobrellevar esta crisis de una mejor manera a lo que estamos viviendo en algunos otros países del mundo. Está pasando un estado de excepción en varios países, en donde incluso se multa a aquellas personas que salen de su casa sin una autorización o sin un propósito específico. Eso es lo que se está pudiendo observar en otros países. Pero fíjate lo que son las cosas, Magda. Hoy en Guadalajara ha trascendido que hubo un viaje de 400 personas a Vail, Colorado, y esas 400 personas fueron a este lugar en donde resultó contaminado el señor José Curi y Ruiz Sacristán, quienes, como sabemos, contrajeron el virus. Ahora el problema es tratar de encontrar a esas 400 personas y saber con quiénes han tenido contacto, Magda. Esto nos da una idea de cómo se generaliza un virus. Multiplica 400, nada más por 10 o 20 personas. ¿Sabes en qué condiciones van si ya hay 10 o 20 contaminados? No, bueno, la cantidad de contagio, y es que hay que recordar que una de las aristas importantes dentro de este tema es que no todos los casos manifiestan síntomas, entonces es difícil poder identificar quién es portador del COVID cuando pues, no hay nada, ningún signo de alerta, a menos que sepa realmente identificar en dónde estuvo el posible contagio. Vámonos con una emergencia en México. Ese es el cuarto punto. Verdaderamente se está viviendo como una emergencia en México, porque tú ahora lo mencionas bien. De pronto Jalisco ya lleva un avance, ha implementado distintas medidas a fin de evitar la propagación, pero hay algunos otros estados, y te pongo el caso, por ejemplo, del Estado de México, en donde poco a poco pues han ido cerrando una cosa, de pronto la otra. No han querido tomar medidas drásticas, pero tampoco la gente se lo está tomando muy en serio. Y no se lo toma en serio porque es la autoridad federal la que ha marcado un derrotero diciendo que todavía no es el momento de entrar a la fase 2, cosa que no aceptaron los gobernadores de 11 estados, Magda, que consideraron que ya era el momento de poner un freno al coronavirus. Esto contrastó con la actitud de parte del gobierno federal, pero no cabe duda que si no estamos ya en una emergencia, estamos a horas, a minutos de que la emergencia nacional se generalice, porque tendremos ya los casos detectados o no detectados, o la cantidad de enfermos que no tengan cabida en los hospitales. Este es uno de los problemas graves. Magda, tú lo decías en el bloque anterior. ¿Cuántas pruebas estamos haciendo? Déjame ser. Y creo que son muy pocas, ¿eh?
déjame ser un poco sarcástica con todo esto, ¿no? Porque de pronto dices, bueno, ay, ¿por qué declarar una emergencia nacional? Es más importante en este momento adelantar, ¿cuánto fue? 4 meses de pensión a los adultos mayores. Esa sí es una medida. Pero fíjate lo que son las De ese cosas. tamaño es la calidad de las decisiones. Tenemos que pensar, y creo que es lo que va a seguir, qué medidas económicas hay que hacer frente ante una situación que tiene dos variantes, la de salud y la económica. Y lo estamos viendo con la situación que está predominando en todo el mundo. Y México particularmente, Magda, porque Credit Suisse, la institución bancaria, ya está advirtiendo que México pudiera tener una caída del 4% en el Producto Interno Bruto en este año. Si nos sorprendió el 0.1 o 0.2% del año pasado, imagínate una caída del orden de más del 4%. Es brutal, y lo que ahí sí vale la pena el poder hacer un énfasis es que no es México el único país que va a entrar en recesión. Si bien es cierto, a raíz de esta crisis mundial, seguramente serán varios países, el mundo entero va a estar en crisis. Ahora bien, déjame decirte una cosa, Juan María, creo que también es de relevancia el analizar cómo está el sector salud para enfrentar una crisis de este tamaño, y un dato relevante de todo esto es que el Centro Nacional de Programas Preventivos y de Control de Enfermedades decía que en México se calcula que va a haber unas 250,656 personas que podrían adquirir el COVID, y de esas, cerca de 10,500 personas requerirán terapia intensiva, cuando tenemos pues un déficit de camas importantes en terapia intensiva, 1.4 por cada 1,000 habitantes, cuando en China hay 4.3, Italia 3.2, España 3. Imagínate cómo nos va a ir ante esta situación. No tenemos definitivamente la infraestructura de salud necesaria, Magda, para enfrentar lo que está sucediendo en otros países. Ya no hablemos en el caso concreto de México. Lo que sí es verdad es que, uno, no se están haciendo las pruebas indispensables para saber de qué tamaño es el animal que se está viniendo. Y segundo, pues no tenemos cómo darle la cara a la crisis que va a generar el coronavirus. No, hombre, sin pruebas y luego con la confianza de que el Vive Latino no se te va a contagiar nadie de los que estuvieron ahí, bueno, ya sabemos el tamaño de las decisiones. Hablemos de qué va a pasar después. Es verdaderamente lo que puede llegar a preocupar a los mexicanos. El día después, ¿qué esperar posterior a que acabe esta pandemia? ¿Qué está pasando ya, Magda? Yo creo que así como hablamos de la necesidad del Consejo Nacional de Salubridad, tendría que haber un consejo para poder enfrentar la crisis económica que se va a generar, la cantidad de desempleo que se va a producir, de los negocios que van a tener que cerrar, toda la problemática económica que va a producirse con una situación de esta naturaleza. Y no solamente en México, Magda, porque también hay que pensar lo que va a representar con nuestro vecino país. En primer lugar, las remesas se van a caer, porque tenemos a miles de paisanos que no están trabajando. Por lo tanto, lo que le mandarán a sus familias será mucho menor. Por otra parte, toda la semana pasada los banqueros diciéndonos las magníficas condiciones que tiene el país, sobre todo con el nuevo Tratado de Libre Comercio, bueno, pues ya se está pidiendo que se posponga la fecha de arranque del nuevo Tratado de Libre Comercio, que también traerá sus propias consecuencias. Y eso vuelve a generar incertidumbre. Pero fíjate, hoy el presidente volvía a hablar de duplicarle la cuota a los ancianos. No, señor, hay que pensar seriamente cómo canalizar los apoyos directamente de una manera muy canalizada. Por ejemplo, hablar de bajarle la cuota de luz, de agua, buscar la manera de apoyar, porque en otros países con los impuestos, Magda, pero en el caso de México, con un 55% de población informal en los comercios, no es fácil pensar en una solución vía impuestos. Perdón que no te dejaba hablar. Juan María, pero es que se requiere un programa integral. A ver, no es nada más enfocado al sector vulnerable, al que literalmente mantienes a través de estos programas sociales. Es pensar de manera general qué se va a hacer con esos cerca de 25 millones de empleos que se van a perder en el mundo.
¿Cómo los van a recuperar? Porque eso era lo que decía la Organización Mundial del Trabajo, ¿no? 25 millones de empleos que podrían ser destruidos a raíz de esta crisis por el coronavirus. Y si adicionalmente pensamos en todos los factores de carácter internacional, ya no hablemos nada más de México, porque de pronto pensamos que México es el ombligo del mundo y realmente no es así. Tenemos una guerra de precios que se está viviendo en este momento entre Rusia contra Arabia Saudita, que eso está determinando el precio del crudo. Tenemos también la situación de tensión entre China contra Estados Unidos. Y si luego a eso sí le sumamos ya a nivel interno la incertidumbre que se vive, pues, y que desde un principio han sido señales no tan positivas por parte del gobierno federal al sector empresarial, pues vaya que nos encontramos en un panorama nada alentador. Magda, te doy datos que están muy recientes. Hoy amanecimos con el dólar por encima de 24 pesos. Amanecimos con el barril de petróleo por el orden de 18 pesos. Y para no responsabilizar de todo el coronavirus, en los 2 primeros meses del año, la creación de empleo estuvo al nivel de hace 6 años. Magda, ¿con qué vamos a darle la cara a este problema? Sin duda es un tema que, híjole, se antoja complicado y que yo solamente espero que México logre tener la capacidad de resiliencia que se requiere para poder salir avante de una situación como la que se prevé que se pueda desencadenar, insisto, a nivel mundial. No somos el ombligo del mundo. Muchísimas gracias, Juan María. Al contrario, un placer intercambiar puntos de vista contigo, Magda. Siempre es un gusto poder platicar. Pues hemos llegado al final de este programa. Recuerden, nos vemos en la próxima emisión. Yo soy Magda Bastida. Esto fue De Frente.